Hola, buenas tardes y gracias por estar acompañándome en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Hoy es un día particular, es especial. Vamos a estar aquí escuchando, charlando, compartiendo, nada menos que, bueno, con un queridísimo amigo como es Daniel Ferminades. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Me acompaña también, bueno, ya es parte de este equipo, Diego Batista. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va, Yamil? ¿Cómo andás? Bueno, hoy tenemos una visita que ya no es tampoco tan visita, él suele venir de vez en cuando, pero viene y está acá y comparte con nosotros Ricardo Catarineu. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Yamil. Bueno, aquí estamos todos juntos y estamos un poco pendientes de escucharte, Daniel. Sabemos que has estado viajando, que has tenido contacto fuera de nuestro país. Y bueno, contanos un poquitito cómo ha sido esta experiencia que seguramente te ha enriquecido y vos has transmitido mucho, ¿verdad? La verdad que sintéticamente debo decir que más allá de los kilómetros que uno puede hacer, se encuentra con los mismos problemas, parece, en todos lados, ¿no? Que afectan a la espiritualidad, si se quiere, de las personas. Mucha oferta de asistencia, de ayuda, de caminos. Lo que observé allá, que a ellos les asombra que uno no cobre por lo que está haciendo. Allá es muy común que todo taller, por más simple que parezca o pequeño, tiene montos en euros bastante elevados para nosotros, por ejemplo, y aún para ellos. Y bueno, que se ve mucho comercio presente a la hora de que hay gente que está buscando, se encuentra muy frecuentemente con esto, ¿no? Eso no es nada grato, no me resultó. Claro, bueno, vos lo que estás hablando es un poco el comercio dentro de la espiritualidad. Claro, exactamente. Sí. Se promete soluciones mágicas que en cómodas cuotas se pueden adquirir o alcanzar. Bueno, mucha gente sale decepcionada porque no encuentran esto que se prometía, o no resulta tan fácil. Bueno, acá no estamos tampoco lejos de eso, no, por supuesto, o ajenos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que decía al principio. Uno hace muchos kilómetros y se encuentra con las mismas cosas que encuentra acá. Creo que los humanos respondemos a una esencia, tenemos virtudes y defectos, y en todas partes cambia a veces la geografía, puede haber alguna que otra diferencia básica, pero los humanos somos humanos en todos lados, ¿verdad? Y esto de lo que vos estabas mencionando es un tema bastante interesante y muy profundo, porque no está mal que una persona buena, digamos, pueda percibir quizás algún aporte, alguna ayuda, algo. Pero el punto es, vos sabés que hay un lugar en el cual yo me centro, y es cuando empiezo a ver sus vidas particulares, porque está muy disociada con lo que promueven. Es ahí donde queda muy expuesta la persona, porque claro, cuando está charlando, en donde fuera que sea, en una conferencia, en reuniones, en público, muestra todo un aspecto, digamos, casi admirable, ¿no? De toda su grandeza espiritual, de toda su moralidad. Pero resulta que después, cuando vos ingresás a su vida y empezás a ver qué cosas hacen, van a las reuniones y las conferencias y están detrás, digamos, de las bambalinas, a ver cuántas personas hay para saber cuánto recaudaron. Eso es lo que les importa, y ahí es donde la persona realmente se cae. Pero claro, no todos tienen la posibilidad de ver eso, y es lamentable, es triste, porque la espiritualidad, por lo menos esta es mi opinión, ¿no? No estoy diciendo que la persona tenga que hacer votos de
no sé, de pobreza, de tener que estar pasando hambre, pero requiere de una conducta, ¿verdad? Es un poquitito, yo lo quiero llevar a esto. Los jueces, desde mi opinión, son personas que tienen que tener una vida muy honorable, porque de ellos depende la libertad o, en algunos lugares, la vida de las personas. Entonces, no cualquier abogado puede ser juez. Es decir, es importante la conducta que tienen de vida, porque si no, ¿cómo pueden aplicar la ley y juzgar a otros si en su propia vida no lo pueden hacer? ¿No? Esta es una opinión, y en esto de la espiritualidad vos sabés que me pasa lo mismo, ¿no? Sí, lamentablemente es un terreno en donde se consiente se ve, no encuentro la palabra, se ve desde un dolor más profundo el hecho de que se esté como comerciando con la necesidad de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay ciertos rubros, si se quiere, que uno entiende que hay un comercio que se está haciendo y que cada uno quiere sacar su parte. Acá, como bien marcabas, entiendo, por ejemplo, para poder tener un salón en donde uno va a dar un taller, tiene muchas veces que pagar un alquiler. Uh-huh. Por supuesto, hay que pagar un viaje para poder llegar hasta ese lugar, ¿no es cierto?, transporte. Ese costo, bueno, no está mal que uno lo traslade Sí. Por supuesto, a cobrar el taller. Pero de ahí a prometer cosas que no son, es en donde uno se está abusando del que necesita, ¿no? Bueno, pero tratemos de tocar algo que resulte más productivo y enriquecedor. Sí. A ver, acá Ricardo, sí. Permiso, ¿puedo hacer, ya que estamos hablando y que está Daniel con nosotros, yo quería hacerte una pregunta. El hombre sabe muy bien cuando tiene hambre, cuando tiene sed, porque el cuerpo se lo pide y se da cuenta, entonces se alimenta. Ahora, ¿cuál es la forma que el hombre o la mujer se puede dar cuenta de que no está alimentando a su espíritu como a su cuerpo? O sea, ¿cuáles son, diríamos, lo que se manifiesta en la humanidad que vos podés ver que lo que está poco alimentado es el ser, es el espíritu? ¿Podés, de alguna forma, decirnos cómo sería para que uno mismo pueda darse cuenta que se está alimentando mal, que está alimentando su cuerpo, su mente, con conocimiento, pero no su espíritu? Bueno, más o menos me resulta complicada la pregunta, pero quiero entender que a lo mejor cómo uno puede hacer para darse cuenta de cuáles son las necesidades del espíritu, o de si existen en sí. No sé si es esa bien la pregunta. ¿Cuáles son las necesidades? Porque así como uno alimenta el cuerpo, porque uno se da cuenta que cuando tiene sed, cuando tiene hambre, pero uno no se da cuenta que el espíritu está necesitando, porque uno no se manifiesta al espíritu diciéndole, mirá, no estás poniendo amor en tu vida, no me estoy alimentando, porque la única forma de alimentarse es el amor. Entonces, en su actitud diaria, pone a lo mejor el amor propio, pero no el otro amor que es el que lo alimenta. Creo que los que estamos en el camino del espíritu, que entendemos que ese camino estamos siguiendo, de alguna manera tenemos una idea de que hay un cielo que está por encima nuestro, en donde la realidad que reina y gobierna, entendemos, sentimos, es la del amor, ¿no? Un amor que es eterno, ese amor que el Padre nos brinda, a través del cual llega a nosotros con su vida, con su alimento. Si entendemos que en ese cielo el amor es eterno, quiere decir que vive por siempre. Y el amor vive por siempre en quienes tienen vida, ¿no?, a través de ese amor, que viven a través de ese amor. Si entendemos que hay que vivir a través de ese amor y que ese amor debe ser eterno, si hoy lo entendemos, hoy hay que practicarlo. Es decir, buscar de poner amor en todo lo que hacemos hoy.
seamos sinceros, si observamos nuestra vida vamos a ver seguramente que no en todo ponemos amor, y un amor desinteresado. Muchas veces cuando ponemos amor esperamos a cambio una retribución. Entonces, esto no alimenta nuestro espíritu para engrandecerlo en luz, sino que alimenta muchas veces nuestro ego y alimenta confusión, porque llegamos a creer que somos personas espirituales porque tenemos la palabra amor siempre en la punta de la lengua, pero no lo ponemos de manifiesto en las obras, en los hechos. Y el Padre está viendo lo que hacemos, no tan solo lo que pensamos o lo que decimos, no es un oyente más de esos a los cuales le podemos hablar. Él está observando las cosas como son, y vemos que si vemos con sinceridad lo que somos, no ponemos amor en todo lo que hacemos. Entonces, estamos queriendo alcanzar, tal vez, digo, para los que sienten ir por un sendero espiritual, ¿no? Estamos queriendo alcanzar un mundo de amor y de paz, el cual no vivimos hoy. Y hoy hay que vivir lo que esperamos alcanzar en aquel futuro, es decir, hacer todo el esfuerzo que hoy tenemos que hacer para poner ese amor de manifiesto. Si no estamos haciendo esto hoy, que no es ser perfectos, sino que es ir superándonos constantemente, aprovechar todas las situaciones que se presentan en la vida, en donde tenemos la posibilidad de darle rienda suelta al ego, aprovechar justamente a redimirnos y a cambiar esa situación, y no darle la posibilidad al ego de que siga creciendo, sino que hacer un poquito de esfuerzo a veces para poner amor, ahí en donde solemos reaccionar, en donde solemos excusarnos, diciendo que es nuestra naturaleza que nos desbordó, que nos gobierna, que es un impulso que no podemos controlar. Tenemos que controlar la naturaleza que nos gobierna para de alguna manera poner un orden que beneficie a todos. Si mi espíritu se ve beneficiado, el espíritu de todos se beneficia, porque todos somos uno. Entonces, lo que estoy haciendo por mí para cambiar, para mejor, es algo que estoy haciendo también por los demás. Una vez que lo hice en mí y obtuve esa experiencia, con más claridad voy a poder llegar a los demás, a comprender lo que los demás necesitan. Si no, estamos llenando el mundo de palabras y aparentemente buenas intenciones con estas palabras, pero no estamos concretamente construyendo. Entonces, hablar de la paz y hablar del amor nos puede resultar fácil a cualquiera desde la experiencia limitada que podemos llegar a tener, pero tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones para de esa manera ir comprendiendo el amor en toda su grandeza, ¿no? Vos siempre hablas de, que yo te escuché muchas veces, de pensar antes de pensar. O sea, como es que un segundo antes, pensar antes de pensar qué es lo que está saliendo de mí. O sea, cuál es la intención que estoy poniendo a mi palabra, a mi pensamiento. Vos hacés ahí, en una parte de tus respuestas, habla que el amor no tiene limitación. La limitación está en nosotros. Exactamente. Sí, eso lo transmito siempre para que en lo posible le quede claro a las personas, ¿no? Porque parece ser que aceptáramos como que no podemos llegar amorosamente a la vida de personas que no conocemos por el solo hecho de no conocerla, y que el amor tan solo es posible cuando conocemos a la persona, cuando hay una afinidad. Y de hecho, cuando hay afinidad, hay la posibilidad de que un amor particular surja entre nosotros o en nosotros. Pero también se puede llegar amorosamente a las personas que no se conocen. También se puede uno acercar a la vida de esas personas para poder conocer de su necesidad y amorosamente ayudarlas y acompañarlas para alcanzar lo que son sus objetivos, sus necesidades. Entonces, no nos limitemos para llegar con amor por tan solo tal vez la vista o lo que es nuestra necesidad, es decir, lo que nos van a dar a cambio. La estructura que tenemos social, de creer que yo solo debo de ocuparme de mi familia, de los míos, de mis seres queridos, y los demás serán seres queridos de alguien que se ocuparán entre ellos o él de ellos, y de esa manera entonces estamos separados
por familia, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar unidos, juntos, compartiendo la necesidad, compartiendo la abundancia, compartiendo todo, es decir, en las buenas y en las malas. Sí, normalmente, claro, es verdad, es así. Se asocia el amor con aquellas personas con las que estamos vinculadas. Y vos sabés que pensaba, volviendo entonces a lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no te parece que también hay a veces una falla bastante generalizada? Aún en los vínculos, si no aplicamos verdaderamente en el sentido más profundo del amor, es muy difícil que aparezca el poder compartir la dificultad que se presenta, porque en las buenas o en la alegría es todo muy llevadero, pero en los vínculos hay dificultades, nos equivocamos unos y otros. Pero si uno no aplica el amor, ¿verdad? Debe ser o debería ser lo que básicamente mueva el eje de la familia. ¿Vos lo ves esto así? Sí, totalmente. No tenemos la paciencia para acompañar al prójimo en su tarea de ir cambiando, modificando, comprendiendo. No tenemos la paciencia para nosotros llevar adelante nuestro propio trabajo. Por eso fracasan muchas veces matrimonios, parejas, porque al principio a veces hay unas atracciones que son físicas, o se llega a considerar que uno puede sostener una amistad con alguien porque compartimos un gusto, pero muchas veces no vimos todo lo demás, que tiene ciertas actitudes o formas de vivir o de expresar su necesidad diferente a nosotros, y que nosotros no compartimos y no queremos. Y como no tenemos la paciencia para acompañar al amigo así tal cual como es, sin querer modificarlo, nos alejamos, nos separamos. Pero es que así las cosas nunca cambian, ¿no? Imaginemos, ¿no?, en el mejor de los casos, si somos así, de que cuando aparece el trabajo rechazamos realizarlo, encararlo, no queremos ser nosotros el que lo tenga que hacer. Imaginemos, ¿no?, que bajara alguien del cielo a decirnos que a través del amor que tenemos que vivir, de que para ganar el pan, como ya nos han dicho, ¿no?, debemos de sudar la frente, o sea, hay que trabajar. Tal vez no nos gustaría lo que tiene para decirnos, porque la gente tiende a gustarle más la magia, lo que le promete con poco esfuerzo alcanzar los logros más elevados. Y la realidad es que si no empezamos por lo simple de amarnos a nosotros mismos, que no es amar el ego, ¿no? No es amar tan solo lo que son los placeres o lo que nosotros queremos. Amarnos tal cual como somos. Y amarnos tal cual como somos, entiendo que comprende ser sinceros con nosotros mismos y no ver tan solo lo que queremos ver en nosotros. Ver que hay muchas cosas que no están bien. Ver que hay muchas cosas en nosotros que muchas veces estamos criticando en los demás, que al no mirar para adentro, tan solo con los ojos vemos para afuera, vemos al prójimo que lo manifiesta, pero en nosotros también está presente. Y la realidad es que lo único que puedo cambiar, sí, con seguridad, si me lo propongo, es lo que hay en mí. Yo no puedo cambiar lo que hay en el otro. Entonces siempre va a ser más productivo, en lugar de criticar lo que el otro hace, ver qué puedo hacer yo cambiando en mi propia vida, es decir, superarme. Y a partir de ahí seguro que empiezo a dar un ejemplo también diferente, que aquel que busca ejemplos podrá llegar a reconocer y podrá llegar a ser útil en su vida a la hora de acercarme a él con palabras y con consejos. Pensás entonces, me parece que es importante, siempre desde aquí, desde este espacio, venimos insistiendo con el tema de que todo cambio está dentro de uno. Y quizás todo esto de lo que venimos hablando, que cuesta tanto transmitir el amor hacia los demás, es porque debemos de tener seguramente todavía dentro de nuestro una falla y no estamos aplicando el verdadero amor hacia adentro. Es difícil aplicarlo hacia afuera, primero tiene que estar hacia adentro, pero ese verdadero amor.
Y eso que vos dijiste, no nos tenemos que engañar, es importantísimo. Tenemos esa tendencia a creernos nosotros mismos cosas que de pronto no son tales, negamos muchas veces, ¿verdad? Sí. Es que a veces nos acercamos al espejo para ver y valorar nuestra perfección, y para, si vemos alguna imperfección, tratar de ocultarla, digo yo, con Sí. algún maquillaje, para que no se vea, para que no resalte. Pero no podemos ocultar lo que somos por toda la eternidad. Tarde o temprano tenemos que aceptar lo que somos, y muchas de esas cosas que intentamos ocultar según nuestro criterio, vistas desde fuera, son evidentes y no podemos ocultarlas, ¿no? Entonces, bueno, hace un rato hablábamos, las cosas que a veces decimos en público y cuando hacemos diferentes en nuestra vida privada, eso con el tiempo sale a la luz. Entonces, más vale ser sinceros, y si somos personas que cometemos errores, y si somos personas que nos falta preparación y trabajo, asumamos lo que somos. No debe darnos vergüenza, es la realidad de lo que somos. Es decir, yo entiendo que esta frase que se dijo en su momento, la verdad os hará libres, la verdad está aplicada y está en relación a todo. Entonces, es verdad que somos personas que queremos seguir un camino espiritual, es verdad que somos personas que estamos haciendo un esfuerzo para cambiar, pero también es verdad que somos personas que solemos abandonar al que necesita, que solemos estar criticando lo que el otro hace, que solemos observar con la intención de juzgar, que solemos esconder el ego. Es decir, todo eso es verdad, es parte de la verdad. Ahora, si podemos ver toda esa verdad, que somos a veces personas amorosas, dispuestas a hacer por el prójimo, pero a veces también, depende del ánimo que tenemos, somos personas capaces de juzgar y de sentenciar o de convertirnos en verdugos, tenemos que tomar una decisión un día de que si queremos seguir viviendo así, de un extremo al otro, o queremos encontrar un equilibrio. Si queremos encontrar un equilibrio, depende de que tomemos la decisión de encaminarnos hacia él. Pero si dejamos que siempre nuestra naturaleza nos gobierne yendo de un extremo al otro, seremos siempre personas desequilibradas, que no ven la verdad de manera completa, sino solamente la parte o la fracción que uno quiere ver. Había quedado una pregunta colgada, me parece, antes de la pausa, pero igual yo quería preguntarte, Daniel. Hay gente, mucha gente, que por ahí descubre o empieza a transitar por el camino del amor, y a través de ese camino descubre que hay un Dios, que hay un Padre, que es el Padre Creador, que es el Padre de todos. Y en algunos casos esto produce, no sé si angustia, pero sí genera dudas, porque a veces esta etapa llega muy avanzada en la vida de algunas personas, y en otros casos llega de joven. Entonces se plantea la duda, bueno, todos los años que yo perdí, ¿cómo se recuperan? Porque yo ya soy grande, y hay otros que por ahí transitaron este camino durante toda su vida. Y nos da un poco vueltas en la cabeza aquello de que cuanto más amor juntaste en la tierra, vas a tener una morada mejor, o más grande, o más linda, o vas a estar mejor posicionado en el reino de los cielos, ¿no? Y si juntaste poquito, a lo mejor no te toca un buen lugar. ¿Cómo es esto exactamente? ¿Cómo se entiende? Así nos criamos muchas veces, Sí. en muchos de los casos. Sí. En parte está relatando mi vida, por ejemplo. Porque hubo un tiempo de mi vida en el cual nada de lo que estaba en relación a Dios a mí me interesó. Y hubo un tiempo en el cual desperté esa realidad, entiendo yo, espiritual también de mi vida o de la vida, y comenzó a interesarme lo que venía del espíritu, lo que tenía que ver con él. Y entonces yo también miré hacia atrás y vi que había una parte de mi vida que había sido vivida ignorando esto que para mí ahora era tan importante. Y la manera de poder volver útil aquel tiempo que aparentemente estaba perdido fue, yo entendí, a través de meditación, haciendo silencio, buscando silencio, comenzar a traer a este presente recuerdos
¿no? Memoria de la realidad de tiempos vividos en los cuales los viví de una manera que no era espiritual, desde la cual consideraba las cosas muy humanamente, desde necesidades materiales, y hoy, viendo con otros ojos, pude encontrar en aquellas cosas vividas, pude encontrar mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy volvió útil mi pasado a partir de revivirlo desde el espíritu, es decir, con una mirada espiritual. Entonces, hoy puedo ver cosas que hice que parecerían sin sentido, que tenían su sentido desde que, o su razón, ¿no? Desde una ignorancia, tal vez, de las consecuencias que eso iba a traer o traía con el tiempo, y hoy que conozco de esas consecuencias puedo observar esa historia y aprender de ella, porque miro con otros ojos. Es la manera de poder rescatar un poquito ese pasado, o de ese pasado enseñanzas, porque la vida nos está dando enseñanzas siempre. La realidad es que un día tal vez, que yo estoy relatando, por ejemplo, en mi vida, de ese despertar, y que vos también relatas en tu pregunta, es el día en que entendimos que estábamos en la escuela, estábamos dentro del aula, que era conveniente en la escuela ingresar al aula y prestar atención a las enseñanzas que se estaban dando, porque esto nos enriquecía. Es lindo pensar de estar en el recreo con los compañeros jugando, pero no podemos pasar toda la vida jugando en el recreo con los compañeros a que vamos a alcanzar y construimos sueños que obtendremos en algún momento y vivir soñando, ¿no? Un día hay que ingresar al aula y tomar conciencia de que hay que aprender y que a la vez de aprender también podemos enseñar, es decir, poniendo en práctica lo que fuimos asimilando. Entonces, si ese día que entendí que tenía que entrar en el aula, también volver útil mi pasado, tratando de extraer las enseñanzas que en el pasado no pude ver, porque hoy lo veo diferente. Sé que hice muchas cosas incorrectas y sé que no tenía conciencia para ver que eran incorrectas, porque tan solo pensaba en lo que yo iba a obtener y no las consecuencias que traía tal vez de dolor para la vida de otras personas. De esta manera también puedo llegar a entender en algún momento que debo de perdonarme, para llegar a perdonar también al prójimo cuando se dé la ocasión o la oportunidad. No podemos recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo ya pasó, es decir, ya vivimos cosas que no las podemos cambiar y modificar, pero sí podemos aprender de lo que hicimos mal, para no volver a repetirlo. Y todo lo que vamos aprendiendo de lo que pasó hoy día, todo lo que vamos aprendiendo, debemos de sostenerlo con atención. Es decir, todo lo que aprendo, lo que asimilo, tengo que tomarlo en cuenta de aquí a la eternidad y sostenerlo constantemente, porque en la medida en que yo observo la vida con amor, voy a encontrar en su momento en donde encaja lo que aprendí estando atentos. Entonces ahí es el momento, el lugar justo para poner de manifiesto esto que asimilé. Es la escuela. Nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar. ¿Cuántas cosas nos enseñaron en la escuela? A resolver problemas que en su momento, cuando niños, no entendíamos para qué estábamos ahí, si lo que queríamos era jugar, que para qué servía todo eso, le podíamos decir a nuestros padres y profesores, pero hoy tal vez más grandes, en donde tenemos responsabilidades en la vida, desde familias, trabajos, cosas que hacer, compartir con otras personas, vamos viendo cómo se aplica y de qué manera aplicar y cuál es la mejor, esas cosas que aprendimos en su momento. El haber aprendido a resolver problemas hace que hoy, cuando se presentan, no sean tratados como problemas, sino que como situaciones que uno tiene que enfrentar en ese camino que uno lleva y tiene por delante. Entonces no nos demoramos tanto para resolver, porque ya encontramos la solución estando atentos. Entonces, bueno, la vida es así, todo lo que asimilamos, lo que asumimos, tenemos que ponerlo en práctica en algún momento. A veces no es con problemas que se presentan en nuestra vida, sino que al estar juntos a otras personas, amadas, conocidas o desconocidas, podemos ayudarlas en sus problemas, que tiene que ver con lo que aprendimos en un momento.
Entonces, crecemos estando atentos a las enseñanzas que la vida nos da, pero también crecemos ayudando a la vida a llevar, a distribuir esas enseñanzas, que así como amorosamente llegó a nuestra vida, puede y debe llegar también a la vida de los demás. Dani, vuelvo a decir lo que estaba Sí. fuera del micrófono, que estabas hablando de eso. Que yo te había hecho una pregunta que era que vos decís pensar antes de pensar, y vos empezaste a explicar fuera del micrófono que el hombre lo que no sabe es que es pensado. ¿Cómo es eso? ¿Puedes redondearlo? Sí, yo decía que la mente lo piensa al hombre, no es que el hombre utiliza la mente para pensar, eso es lo que él cree. Por eso es que muchas veces pasa que cuando se intenta en una meditación hacer silencio y controlar la mente, es muy frecuente que la gente diga no puedo controlar la mente, no puedo hacer silencio, y es porque la mente es la que nos controla. El ego es el que controla la mente y uno piensa que está pensando, pero en realidad la mente piensa en función de las estructuras que tiene formada, en función de las enseñanzas que llegaron, en función de las debilidades que cada uno tiene, de las conveniencias. Bueno, yo ponía el ejemplo también fuera de micrófono de que a muchos nos habrá pasado esto, ¿no? De que hemos llegado a una conclusión en algún momento de decir, que nos lleva a decir, ¿qué estoy pensando? Sí. Entonces, es como que me doy cuenta que estoy pensando cosas que no son correctas, que no están bien. Entonces, así como que me doy cuenta que estoy pensando algo incorrecto, quiere decir que tengo la oportunidad o la opción de pensar cosas correctas y debidas. Esto es lo que vos decías, que yo en algún momento comenté. Tengo que aprender a pensar antes de pensar. Entonces, pensar antes de pensar cosas incorrectas. Pensar qué voy a decir. Claro. Pero también, para que me resulte cada vez más fácil, tengo que elegir bien en la vida, en todo momento y en toda oportunidad que tengo en la vida a la hora de hacer. Porque tenemos muchas oportunidades a diario de servir o de obtener cosas que necesitamos. Pero ¿desde dónde estamos viviendo esa situación? Si la vivimos desde el ego, no analizamos lo que estamos haciendo y simplemente o de manera ciega vamos detrás de lo que queremos. Cuando empezamos a analizar si verdaderamente tiene sentido invertir energía y dedicar un tiempo a esto, es que comenzamos a seleccionar. Y de esa manera, a la hora de seleccionar, comenzamos a brindarle un alimento a la mente seleccionado. Y no cualquier cosa que puede parecer estar en sintonía con lo que yo quiero, ¿no? Ahora va debilitando, o sea que uno iría debilitando a ese ego. Cuando voy fijándome qué es lo que pienso y qué la calidad con lo que estoy pensando y la intención que estoy pensando. Empiezo como a debilitar al ego que siempre me manejó, sea la avaricia, sea la envidia, sea la lujuria, cualquiera de esos. Cuando uno dice, ¿pero qué estoy pensando? ¿Cómo voy a pensar que si es la prima de mi hermano, la prima de no sé quién, cómo voy a pensar semejante barbaridad de esta persona? Entonces eso es como que es un trabajo permanente de atención, como vos decís siempre. Claro, es que ¿cómo se sostiene lo que he conquistado si no es con atención? No es solo lo espiritual, lo que aprendí en la escuela cuando era niño. Es decir, lo tengo que sostener con atención, porque hoy me es útil en mi trabajo, en mi vida diaria, para poder llevarla adelante en paz o equilibradamente. Atento constantemente a que se presentan problemas, y los problemas se presentan para ser resueltos, que quieren ser resueltos. Y si yo puedo resolverlos, dejan de ser un problema. Entonces voy de a poco, en la medida que resuelvo todo lo que se presenta, dejando detrás mío por lo menos un camino limpio. Voy ayudando a que puedan las generaciones que vienen detrás encontrar un mundo mejor. Pero vivir soñando de un mundo de paz en donde nadie está trabajando hoy para construirla, entonces siempre va a ser un sueño, un ideal que nunca se alcanzará si nadie se pone a construirlo. Y yo no puedo esperar que los demás empiecen para empezar yo. Yo tengo que empezar a hacer lo que yo entiendo que debo de hacer, más allá de que los demás lo entiendan o no. Y con eso que vos estás diciendo, que se desprende un poco de lo que decía Ricardo, una vez se dice, bueno, yo a partir de ahora voy a empezar a poner atención y ordenar las cosas. Entonces pongo sobre la mesa, ¿no?, imaginaria, toda la lista de los egos que invaden mi vida, ¿no?, que me perturban todo el tiempo.
y encuentro algunos que son terriblemente grandes, muy difíciles de combatir, otros que uno podría decir, a veces un poco lo controlo, a veces no, y otros que por ahí están más cuidaditos, como más detenidos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero tengo que combatir todos. ¿Por cuál empiezo? ¿Por este grandote que ocupa gran parte de mi vida? ¿O empiezo por el más chiquito? ¿O por todos juntos? Es que en realidad no empiezo por ninguno en particular, ni con todos juntos. Hay que empezar entendiendo de que solamente podemos vivir el presente. El que yo en el presente pueda ver que tengo tantos egos y unos más fuertes que otros, no quiere decir que en el presente tenga que ponerme a trabajar con alguno en particular que yo elija, sino que tengo que estar atento en mi vida a lo que hago, y en el momento en que la situación se da propicia para que el ego se ponga de manifiesto, es el momento justo de trabajarlo. Ese es el que viene en manifestación, porque si no voy a estar atento a esperar un ego en particular mientras todos los demás tienen rienda suelta. No, es decir, cada uno en la medida que la situación le resulta conveniente para manifestarse, ¿no? Nuestras debilidades, nuestra oscuridad, es decir, nuestra ignorancia que nos lleva a obrar sin control, o tan solo pensando en los beneficios personales, sin medir consecuencias, tiene que cambiar. Y el momento de cambiarlo siempre es en el presente. Entonces tengo que estar atento a todo lo que estoy haciendo, a lo que pienso, a lo que digo, a lo que hago, las consecuencias, a lo que los demás hacen, a lo aparente, a lo obvio, es decir, analizar todo eso para tratar siempre de hacer algún aporte que construya y no estar haciendo para conveniencia, porque si no se nos van a pasar muchos egos de largo. Por eso es simple. Yo asisto a clase hoy y hoy tengo 4 horas de clase, pero no tengo que verlo como una carga, sino que esas 4 horas de clase las debo de vivir como un presente que transcurre en 4 horas. Y en cada momento presente que estoy viviendo hay una palabra, hay una enseñanza que voy asimilando. En cada presente que vivo hay la oportunidad de vivir una situación. Y esa situación que voy a vivir la debo de pensar, debo de analizar lo que estoy haciendo, las consecuencias que va a traer, lo que yo tengo para aportar, qué puedo hacer yo para construir. Si pienso de esa manera, estoy tratando de hacer un aporte en la vida en cada presente que vivo. Si pienso desde el ego, vivo analizando de qué manera puedo sacar provecho a las situaciones que se presentan y trato de acomodarlas para que resulten más convenientes para mí. Entonces, imaginémonos en esta realidad, que me parece más parecida a la realidad humana, cada persona viviendo desde ese lugar es la consecuencia de lo que vemos hoy día en el mundo, ¿no es cierto? No nos ponemos de acuerdo ni siquiera para lo que es obvio, para que es de bien para todos, ni en esto nos ponemos de acuerdo. Ya hay una pregunta. Yo hoy veo que todo el mundo habla del ego. En el último libro que una de tus charlas, que es un libro que se llama Acompañando al impulso de una nueva vida, vos hablás del origen del ego. Yo sé que es larguísimo, esto necesitaríamos 4 programas, pero ¿cuál es el origen del ego? Que todo el mundo habla del ego, porque hoy todo el mundo habla, no, es tu ego, cuidado con el ego, todo. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene el ego del hombre? Antes de que te dé la respuesta, yo quiero recordarles a quienes nos están escuchando que este viernes 16 de octubre a las 19:30 horas, esto es en la Fundación Columbia José Luis Borges 2020 o 2020 de la zona de Palermo, va a estar Daniel Ferminades con su conferencia de entrada libre y gratuita, Verdades develadas desde la conciencia. Recordá, viernes 16 de octubre a las 19:30, José Luis Borges 2020 en la zona de Palermo. Podés hacer tu consulta al 15 49 40 23 61. Anota, 15 49 40 23 61, o su correo que es buenosaires@impulsodeunannuevavida.org. Entrada libre y gratuita. Esto lo organiza la Fundación Impulso de una Nueva Vida.
Bueno, ahora sí podés darle la respuesta. El origen del ego, vamos a hacerlo lo más sintética posible. El ego tiene su origen en la necesidad del hombre de hacer su experiencia de vida y buscando su conexión con su realidad espiritual. Es decir, el ego nos permite entrar en conocimiento de aquello que necesitamos. Entonces, a través del ego llegamos a reconocer que necesitamos paz. A través del ego llegamos a entender que necesitamos equilibrio, a través del ego llegamos a entender que necesitamos luz para ver con claridad todo lo que hay por delante, de que necesitamos amor para relacionarnos con los demás. A través del ego muchas veces esto lo utilizamos como herramientas que construyen en función de una necesidad egoísta. Es decir, el ego nos muestra esto. Pero cuando podemos salir de ese ego y empezamos a ver que esta necesidad es una necesidad general o que vive en todos, ya no lo vemos como individuos que lo buscan para sí, sino que pasamos a ser individuos que entienden que es una necesidad común. Comenzamos a trabajar para alcanzar esto de manera tal que pueda resultar en bien para todos y no tan solo para nosotros. Entonces comenzamos a dejar el ego de lado. Entonces utilizamos el ego, o el ego nos sirve para entrar en conocimiento de qué necesitamos. Y cuando alcanzamos lo que necesitamos, ya no necesitamos del ego para buscar, porque ya tenemos lo que necesitamos, y cuando tenemos lo que necesitamos, nos sentimos saciados, ¿no? Satisfechos. Y cuando nos sentimos satisfechos y saciados, nuestra realidad cambia. Ya no somos seres que están buscando para sí, sino que ahora necesitan vivir otra realidad desde poseer. Y ahora la realidad de aquel que posee es diferente, porque comienza a mirar a su alrededor, no buscando para sí, a quién necesita lo que uno posee, y entonces uno comienza a dar. Daniel, Ricardo y Diego, se nos ha pasado el programa muy rápido, me están haciendo señas que ya me van a sacar del aire. Te doy las gracias, Daniel, por habernos acompañado, por todo lo que nos dejás cada vez que estás aquí, y bueno, Dios mediante... muy pronto seguramente vamos a volver a tenerte aquí en los estudios de la 104.7.